Mi nombre es Eduard Laseg. Yo soy el vicepresidente para América Latina y el Caribe. Mi lengua es francés y creol. Yo soy de Haití. Hablas también un poco de español. Voy a tratar de presentar en español. Esta semana es un hermoso evento, ya que no es solo la celebración del trabajo de una organización que llegó hace 50 años, sino también es la celebración del trabajo que logramos juntos. El staff actual, el staff del pasado, los pastores, los miembros de la iglesia, los tutores, las tutoras, los líderes de denominaciones. Es una ocasión de celebración para todos. Amén. Amén. Por eso es apropiado que iniciemos este encuentro hablando de la importancia del rol de la iglesia en el cumplimiento de la misión de compasión. Porque sin la iglesia, compasión no existe. No podemos existir sin la iglesia. Pero antes de hablar sobre las razones por las que la iglesia es importante para la misión de compasión, porque celebramos 50 años de ministerio con la iglesia. Pero antes de hablar de las razones porque la iglesia es importante, quiero recordar la historia de compasión. Porque es fundamental entender de dónde venimos para poder apreciar el valor de nuestra relación. Si podemos entender la historia, las decisiones, las etapas, podemos apreciar el momento de ahora, de hoy. Porque hay algunas decisiones críticas que se han tomado en el camino que debemos recordar y que nos ayudarán a apreciar dónde estamos hoy. La historia de compasión empieza en el año 1952, a partir de la determinación de un hombre de ayudar a 35 niños huérfanos por la guerra de Corea. 35. El reverendo Everett Swanson voló a Corea del Sur para ministrar a las tropas americanas que luchaban en la guerra. Pero se sintió cada vez más preocupado al ver a cientos de huérfanos de guerra tratando de sobrevivir solos en las heladas aceras de Seúl. Y también muchos morían de hambre, por exposición y enfermedades. El reverendo Swanson regresó a casa consternado y con el deseo de hacer algo al respecto. Logró recaudar fondos para ayudar a 35 niños huérfanos por la guerra. Los niños fueron colocados en orfanatos donde podían ser atendidos y alimentados.
A lo largo de los años, establecimos asociaciones con varios orfanatos en el país de Corea del Sur. También usamos este modelo particular de ministerio en otros países durante varios años. Más tarde, Compasión amplió su alcance a países de Asia, América Latina y Caribe y a África. Ahora, 70 años después, podemos decir que Dios ha sido fiel. Amén. Amén. Dios ha sido fiel. De 35 niños en Corea a más de 2.2 millones de niños en 27 países ahora. Si Dios ha sido fiel. Pero tenemos que entender que hubo algunas decisiones importantes que se tomaron en el camino que hoy definen nuestro ministerio. Me limitaré a mencionar 2 decisiones importantes a través de nuestro camino. En la década de los 80, Compasión contactó a un consultor. Contactó a este consultor para asesorar a los líderes en cómo crecer el ministerio. Después de revisar los planes de Compasión, el consultor hizo su evaluación. Dijo él, Compasión tiene un gran nombre y puede crecer con su nombre. Pero si los líderes deseaban crecer el ministerio rápidamente, debían quitar el énfasis del mensaje cristiano para atraer una población más grande. ¡Wow! ¡Qué recomendación! ¿Qué vamos a hacer? Nuestros líderes no pensaron sobre la recomendación 2 veces. Jesús iba a ser el centro de nuestro ministerio. No vamos a cambiar eso. Hicieron lo contrario de lo que recomendó el consultor. Enfatizaron aún más a Jesús como parte de nuestra identidad. Si queremos liberar a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús, no va a cambiar eso. Fue el compromiso. Una otra decisión muy importante para esa misma época, Compasión tomó una otra decisión que hizo claro quiénes somos, quiénes éramos y con quién vamos a trabajar. En los primeros años del ministerio, Compasión trabajó con orfanatos, escuelas, hospitales, etc. Todas eran buenas instituciones cristianas que atienden a los niños. Pero más tarde, Compasión optó por una estrategia única. Decidimos trabajar directamente con las iglesias locales para implementar nuestro ministerio de desarrollo infantil.
los centros de desarrollo infantil dentro de la iglesia como parte del ministerio de la iglesia. Entonces, fue el momento cuando podemos establecer los 3 distintivos de compasión, centrado en Cristo. No vamos a cambiar eso. También la iglesia como base del ministerio. Y también enfocado en el niño. Es muy importante para nosotros. Es nuestra identidad. Queremos leer estos compromisos. Vamos a leer juntos el primer compromiso. ¿Podemos leer? Compasión. Compasión toma la decisión, el compromiso de respetar y honrar a la iglesia local. No solamente un socio que vamos a trabajar juntos y usarlo, pero queremos honrar a la iglesia local. El segundo compromiso, podemos leer más fuerte, por favor. Compasión. Se dice compasión. Estamos llamados a servir a la iglesia. A servir a la iglesia. El primer compromiso, compasión honra y respeta a la iglesia local. Segundo, compasión afirma que estamos llamados a servir a la iglesia. El tercero, compasión reconoce que estamos apoyando al ministerio de la iglesia local, a los niños, en lugar de que la iglesia sirve el programa de compasión. Es muy importante para nosotros de entender. Estamos aquí como organización, como ministerio, como compasión, para servir a la iglesia. Y la iglesia no está aquí para servir a nosotros. Es el compromiso de compasión a la iglesia de Dios. Es muy importante para nosotros. No solamente es una ocasión para trabajar juntos y cambiar mañana, no, es un compromiso muy profundo para nosotros. Estos fueron los compromisos que hicimos con nosotros mismos y con la iglesia. Y son los compromisos también que queremos compartir con ustedes, porque son los compromisos que queremos decir, somos seriosos sobre AOSA. Entonces, a partir de esta mentalidad de compromiso a la iglesia, quiero ahora compartir por qué creemos que la iglesia es tan importante para cumplir la misión de compasión. Nos queremos que estos compromisos no queremos que estos compromisos queden solo en hermosa palabra en documentos. Queremos que vivan de acuerdo a estos compromisos.
Voy a mencionar 3 razones. 3 razones porque la iglesia es tan importante para el ministerio de compasión. La primera razón es práctica. Es práctica porque la iglesia local es esencial para el modelo operativo de compasión. Eso es obvio. La iglesia está presente en su comunidad. No podemos llevar a cabo nuestro ministerio holístico de desarrollo infantil sin una presencia en la comunidad. Si sabemos que los niños necesitan un toque personal y necesitan personas reales que los aman, les enseñen y los discipulen. Necesitan modelos visibles a seguir porque los niños y jóvenes no crecen aislados. Y las personas que pueden hacerlo son de la iglesia. Esta contribución es única de la iglesia. Porque la iglesia trae proximidad física. Están cerca de las familias. Compasión no puede hacerlo. No podemos realizar nuestro ministerio sin su presencia con los niños, los jóvenes y sus familias. Porque compasión no vive en la comunidad, pero la iglesia sí. Es también la razón porque no queremos tener el nombre de compasión en las paredes de la iglesia. Queremos que la comunidad conozca a la iglesia bautista, la iglesia nazarena, la iglesia de Dios, la iglesia asamblea de Dios. Es lo que queremos que la comunidad conozca, no a compasión. La presencia de la iglesia es especialmente crítica en tiempos de emergencia y tiempos de desastres. Si Ecuador es a menudo afectado por desastres naturales, inundaciones, terremotos. Recuerdo el fuerte seísmo de marzo del año 2016 en la zona de Esmeralda. Visité la zona y escuché los testimonios de familias afectadas. Había destrucción por todas partes. La gente estaba muy asustada. Pero una cosa que escuché una y otra vez fue el testimonio de las personas que dicen: inmediatamente después del terremoto, la gente de la iglesia me visitó. La iglesia estaba allí. No compasión. Sino la iglesia, no podríamos hacerlo sin la presencia de la iglesia y el contacto personal con las personas afectadas. Antes de que las grandes organizaciones pudieran responder, ustedes estaban allí. Amén. Amén. La mano
en los pies de Jesús. También la iglesia trae contacto personal con los niños y sus familias. Estuve hablando con un graduado de nuestro programa hace unos años. Quería escuchar su testimonio sobre lo que había marcado una diferencia en su vida durante su tiempo en Compasión. Al principio, pensé que iba a hablar sobre el apoyo financiero que recibió de Compasión. Pero eso no es lo que mencionó como crítico para él. Pensé que iba a hablar de las cartas y de los dones que recibió de su patrocinador. Pero eso tampoco no fue lo más importante para él. Sí, estas cosas eran importantes, pero me sorprendió escucharlo hablar sobre una práctica de su tutora. Una práctica en particular que hizo una diferencia en su vida. Dijo que fue el toque de su tutora. Ella lo abrazó para hacerle saber que lo amaba, que se preocupaba por él. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios para los tutores, las tutoras. Porque ellos y ella estaban tocando a los niños. Es una razón muy práctica. Muy práctica. Porque estamos muy comprometidos con la iglesia para el modelo operativo de Compasión. La segunda razón es una razón estratégica. Porque Compasión y la iglesia tienen un meta común de discipulado. Tenemos una misión común. Entonces, es estratégica para nosotros de asociarnos con la iglesia. No tenemos que hacer o declarar o persuadir, ¿cómo dice persuadir? Persuadir, gracias, de persuadir a la iglesia de trabajar por discípulo. No, esta es su misión. La misión de Compasión es liberar a los niños de la pobreza en el nombre de Jesús. Pero estamos enfocados en los niños. Y Jesús es el centro de nuestro ministerio. Nuestro objetivo es producir discípulos de Jesús. Este es nuestro objetivo. Los jóvenes son discípulos de Jesucristo. Desarrollando el potencial que Dios les ha dado y marcando una diferencia en su contexto, pero son discípulos. Es lo que queremos ver en la vida de nuestros jóvenes. Entonces, también la misión de la iglesia
es similar. En Mateo 28, por tanto, vayan y hagan discípulos. Esa es la razón por qué existe la iglesia, para producir, para hacer discípulos. Amén. Entonces, sabemos que la iglesia está llamada a predicar el evangelio. Las malas noticias del pecado y la separación de Dios. La buena noticia también del amor de Dios. Pero no solamente queremos predicar el evangelio, queremos producir frutos. Frutos en la vida práctica de los jóvenes y de los miembros de la iglesia. Y podemos hacer este trabajo juntos. Dado que tenemos los mismos objetivos, tiene sentido que trabajemos en estrecha colaboración. Entonces, por nosotros, el discipulado es holístico. El proceso de desarrollar discípulo está espiritual, está socioemocional, físico y cognitivo. Pero todo se basa en el fundamento espiritual. Y vamos a pasar un tiempo aquí. Porque queremos el crecimiento en Cristo. Enseñamos la Biblia para que los jóvenes conozcan la verdad, conozcan la Biblia. Esa es la parte espiritual. Queremos también ver el compromiso en la vida de los jóvenes. Los invitamos a comprometerse como el señorío de Cristo. El primer paso del discipulado es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Pero no termina ahí. Un discípulo se compromete a seguir el Maestro. Amén. Y también su contribución. Los verdaderos discípulos sirven y contribuyen al ministerio del Señor. Es un aspecto del discipulado. Un otro aspecto, el bienestar. Si queremos ver a los jóvenes que pueden vivir en bienestar, no solamente física, ver de su salud mental también. Especialmente ahora. A pesar de los avances significativos de la tecnología en la comunicación, la gente de hoy está cada vez más aislada. Sí, la tecnología puede ser algo bueno, pero nuestros jóvenes que están expuestos a las redes sociales a menudo se ven afectados negativamente. Esto a menudo resulta en depresión, ira y presión de grupo. Es una otra razón porque la presencia de la iglesia, del tutor en la iglesia es muy importante. Porque queremos ver el bienestar de los jóvenes, su identidad. Tienen que saber quiénes son en el Señor, aceptándose a sí mismos.
Sí. La pobreza puede infundir una sensación de desesperanza en los niños y jóvenes. Pero un adulto cristiano amoroso puede hacer la diferencia. El dinero no puede hacer la diferencia tanta. Las cartas, un poco, pero la presencia de un tutor, la presencia de un pastor, la presencia de un líder que va a visitar a la familia. Su identidad y sus relaciones también. Relaciones dentro el grupo. Porque las relaciones son muy, muy importantes para el desarrollo de los jóvenes, los niños y los jóvenes. Los compañeros, como son con los adultos o los compañeros como otros niños u jóvenes, son importantes para el desarrollo de los jóvenes en la construcción de confianza y la comprensión también de su identidad. Vivimos en un mundo muy conectado, pero también muy aislado. Pero la presencia de la iglesia en la vida de los niños hace una diferencia. Hay un informe que aparece en el año 2020, un informe sobre el trabajo y el ministerio de compasión. Queríamos entender la posición y el impacto del programa sobre los jóvenes, especialmente en el caso de las relaciones. Entendimos que los jóvenes en común normalmente son muy aislados. Pero los jóvenes de nuestro programa dicen que el 81 de los jóvenes en las iglesias asociadas de Compasión Internacional informan que tienen un compañero cercano en quien confiar. Muy diferente de los otros adolescentes. Y 80% informan que tienen un adulto de confianza en su vida dentro del CDI, el Centro de Desarrollo Infantil. Sí, es importante. No solamente el aspecto espiritual, el aspecto de bienestar, el aspecto también de agente de cambio. Queremos influir a los jóvenes que pueden hacer cambio en su vida misma, propia, y también en el contexto donde viven. Es tan importante, especialmente por los niños que viven en condición de necesidades o de pobreza. Dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ti. Yo tengo planes para ti. Cuando los jóvenes saben que pertenecen al Señor y que Él, el Señor, tiene un propósito para sus vidas, pueden encontrar la motivación y la fuerza para influir en sus vidas. Ese fue el caso de mi vida. Porque en mi caso, crecí como un adolescente tímido.
No podía hablar especialmente con un grupo como este grupo. Pero cuando asistí a un club bíblico como en CDI, que me discipuló en el Señor y me enseñó que el Señor tenía un propósito para mi vida, esto cambió mi perspectiva en la vida. Versículos como Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes del mundo para mí. Y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agente de cambio. Por nosotros el discipulado tiene parte espiritual, parte bienestar, parte agente de cambio y también parte económica. Capacidad para la autosuficiencia económica. Queremos crear la motivación. Queremos dar las habilidades para desarrollar sus talentos. Entonces, la razón está clara. La razón práctica, la presencia de la iglesia. La razón estratégica, porque tenemos una misión común. Pero quiero también compartir una tercera razón. La tercera razón para asociarnos con la iglesia es espiritual, es bíblica, es poderosa. Porque la iglesia es una fuerza incontenible. Amén. Incontenible. Es el agente de Dios para el cambio en el mundo. Y la iglesia es el equipo ganador. Si tenemos que seleccionar a un equipo, queremos seleccionar a un equipo que va a ganar. Y la iglesia, dice el Señor, es una institución eterna. Amén. 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 Mateo 16, dice el Señor, edificaré mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Esa es mi iglesia. No es la iglesia de una persona, no es una institución humana, es de mi iglesia, dice el Señor. Y voy a edificar a la iglesia. Y las puertas del infierno, el infierno la fuerza está grande, pero la fuerza del infierno no puede prevalecer. No prevalecerán contra ella. ¿Qué dice eso? Que la iglesia va a ganar. La iglesia va a ganar. Entonces, es una decisión muy sabia para compasión de asociarnos con la iglesia. Porque la iglesia es la fuerza más poderosa sobre la tierra. La iglesia, la poder de Dios, de Cristo. Y va a ganar contra el mismo infierno. Amén.
A veces, cuando empiezo a pensar sobre la significativa de la iglesia, es demasiado profundo para mí. La iglesia es el plan de Dios para el avance de su reino en la tierra. La iglesia. La iglesia de Dios es el agente que Dios escoge, establece y nutre para cumplir su propósito de restaurar su reino. Hermanos, hermanas, la iglesia es una institución preciosa, preciosa. Es una institución especial. El mundo no puede entender eso, pero la batalla es real. Involucra a las fuerzas del infierno con las fuerzas del cielo. Las fuerzas del infierno son grandes y las vemos a nuestro alrededor. Crimen, desesperación, inmoralidad, muerte, pobreza, injusticia. Pero Dios ha dado al mundo la iglesia. La iglesia, esa comunidad dinámica y transformadora de creyentes para confrontar las fuerzas del infierno. Esa es la razón que la iglesia representa una amenaza para el reino del infierno. Esa es la razón por qué, como compasión, queremos tomar el compromiso a la iglesia, a honrar a la iglesia, a servir a la iglesia. ¿Por qué? Cristo es el fundador de la iglesia. Cristo no murió por ninguna organización humana. Cristo no murió por compasión, pero murió por la iglesia. La iglesia. Sí, tenemos el privilegio de servir con esta fuerza incontenible por la presencia de Dios, la promesa de Dios, el poder de Dios. Porque Dios manifiesta su presencia dentro de la iglesia. Cuando nos reunimos, el Señor está presente en medio de nosotros. Cuando oramos juntos, Él dice que está en medio de nosotros. La iglesia es una comunidad espiritual y Dios está presente con nosotros. Hermanos y hermanas, pastores y líderes, miembros del staff de compasión, la iglesia es la manifestación de la presencia de Dios en la tierra. Tenemos que cuidarla y honrarla y tomarla en serio, porque Dios la aprecia. Dios la aprecia.
porque la iglesia tiene valor para el Señor. La iglesia fue inaugurada por la venida del Espíritu Santo. Vemos la historia en Hechos capítulo 2. Este pasaje también muestra lo que significa operar en el poder del Espíritu Santo. Vidas fueron transformadas. La sociedad fue impactada. Todo el imperio romano fue impactada por la iglesia. Y también la promesa de Dios. La promesa de Dios. En el libro de Apocalipsis, el Señor pinta un hermoso cuadro del fin de los tiempos. En el capítulo 19, Dios le reveló al apóstol Juan que al final de los tiempos, en una gloriosa celebración de bodas, dos quedarían de pie. Dos. El Cordero Jesucristo y su esposa, su boda, la iglesia. Amén. Amén. Dos cosas. Oh, sí, como compasión. Es un honor para nosotros asociarnos con la preciosa novia de Cristo. Sí, es un honor. Y queremos vivir el compromiso que no estamos aquí para servir a la iglesia. Y la iglesia no está aquí para servir a nosotros. No a servir el programa de compasión, pero la misión de la iglesia para producir discípulos. 3 razones. Una razón práctica, porque la iglesia es presente en la comunidad. Una razón estratégica, porque tenemos la misma misión, la misma meta. Y la tercera razón, una razón espiritual y eterna, porque la iglesia es una fuerza incontenible. Entonces, hermanos, hermanas, quiero animarles a servir a la iglesia con su corazón, porque la iglesia es tan preciosa al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El llamado a servir es un privilegio. El llamado a ministrar en la iglesia, dentro de la iglesia, para la iglesia, es un privilegio. Que Dios puede ver que somos fieles a este llamado y cuidados con su novia, para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Amén
y amén. Gracias. Yo estoy muy agradecido de estar acá. En serio, estoy conociendo personas, haciendo nuevos lazos de amistad y también aprendiendo lo más importante de Dios, ¿sí? De que este ministerio es enfocado a los niños y como tal debo ser un buen representante de Jesucristo. Yo me siento feliz de tener esta oportunidad de conocer gente que está involucrada con los niños.